Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy quiero haceros un vídeo con un artículo que me ha parecido bastante interesante acerca de por qué Francisco Jorge Mario Bergoglio odia la misa tradicional. Estamos viendo una auténtica debacle de cancelación de sacerdotes incómodos, sobre todo en Estados Unidos, y sabemos que Estados Unidos es un bastión de la misa tradicional. Pero no solo Estados Unidos, esto al final da la sensación de que parece pues el final del camino, ¿no? Se quita la misa en latín para acercarse al pueblo y al final es la misa en latín la que está resurgiendo. Y se intenta acallar esto porque es aceptar que toda la pastoral que se ha hecho durante 60 años es un fracaso. El tema es el siguiente, o sea, no podemos estar tampoco divagando diciendo, bueno, la misa tradicional sí, la misa tradicional no, el novus ordo no, el novus ordo sí. Al final es la fe la que está imperando. En nuestros corazones debe estar la verdad, y esa verdad pues vemos que es como la comunión en la boca o en la mano. O sea, perdón, en la boca o en la mano, sí. La boca normalmente no hay prácticamente ningún tipo de abuso, porque quien la hace en la boca la hace con mucha reverencia y es mucho más difícil que se den abusos. Luego está la comunión en la mano. La comunión en la mano es donde más abusos se dan. Por lo tanto, es una forma auxiliar que se ha permitido ampliamente, pero que ha dado pie a que exista la posibilidad de que haya más abusos. Por lo tanto, ¿cuál es la forma más reverencial y también más segura? En la boca. Lo mismo con la misa. Vemos que en las misas novus ordo hay abusos en muchísimos sitios, En otros también se celebra con mucha reverencia, pero si hacemos un orden de, digamos, magnitud de en cuál de los dos ritos se producen más abusos, qué duda cabe que es en el novus ordo. Por lo tanto, de esa manera se declara de alguna manera inseguro. ¿A qué se debe esto? El vetus ordo es mucho más complejo, requiere de una mayor concentración, disposición, etcétera, tanto para el celebrante como para aquellos que asisten. Por eso, digamos que constriñe mucho más la creatividad y deja mucho menos lugar a error, lo cual al final es bueno. Y ahora vamos a ver el corazón de aquellos que celebran, porque al final pueden lamentablemente pues tener un corazón indispuesto aquellos que celebran los dos ritos. Y aunque durante mucho tiempo el vetus ordo pues se ha llevado a cabo en la Iglesia, el hombre no ha dejado de pecar. El hombre ha tenido la naturaleza herida y inclinada hacia el mal igualmente. Sin embargo, pues lo que estamos asistiendo no es el clásico combate del hombre contra esos tres enemigos, ¿no? El pecado, el mundo y la carne. Es otra cosa, es un salvaje número de abusos que vienen acompañados también de un desbarre doctrinal, pues como no lo ha habido. Y al final son ellos mismos los que nos están empujando hacia el vetus ordo. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, es más seguro. Se dan menos abusos, muchísimos menos. La gente que lo celebra suele ser gente recta en doctrina, porque también requiere que se sea recto en doctrina, etcétera, etcétera. Al final, resumiendo, no es un relajo de la fe y no queremos relajarnos en la fe. Por lo tanto, de manera natural nos estamos acercando todos, yo me incluyo, todos poco a poco al vetus ordo, porque se está demostrando que es un refugio, ¿vale? Y no voy a añadir más. Ahora bien, ¿por qué ese perseguir al vetus ordo de parte de Roma ahora, ¿no? Pues vamos a ver un artículo de Antonio Caponeto, don Antonio Caponeto, que puede echar bastante luz sobre el tema y que tienen que ver, en mi parecer, sobre algunas profecías de que hablan de que el comunismo pues estaría ondeando en la bandera comunista en el Vaticano. Algunos esperan una especie de revolución bolchevique o de algún tipo, pero yo creo que ya está. La revolución está más que patente.
Y a mí esto me da a entender cosas que ya me lo parecieron en el anterior canal cuando hablábamos de documentos, ¿no? Como Gaudete et Exsultate, que yo decía, me acuerdo que lo leía en cámara y decía, bueno, pero esto es la Revolución Francesa metida dentro de la Iglesia, porque dividía la Iglesia en clases injustamente y las ponía a luchar unas contra otras, ¿no? Y este artículo va mucho de eso y creo que es muy ilustrativo de alguien que trató a Bergoglio cara a cara cuando estaba en Argentina. Yo he tenido la oportunidad de escuchar algún testimonio de primera mano de gente que también estuvo con él en Argentina y bueno, las cosas puede que así se aclaren un poquito, aunque no dejan de ser tristes. Vamos a ver pues qué es lo que nos dice en este artículo don Antonio Caponetto. Dice, son muchas las voces autorizadas y solventes que se han expedido contra el motu propio del infausto Bergoglio. Estas las palabras de Caponetto. En tal sentido, nada podríamos agregar a no ser nuestra gratitud a quienes han hablado claro, defendiendo el rito tridentino y reprobando los intentos vaticanos por defenestrarlo. Pero sucedió que, casi en simultáneo con el motu propio, se conoció la noticia del nombramiento de Emil Kuda como jefa de oficina de la Pontificia Comisión para América Latina. Y entonces, lo que empezamos a sospechando a solas sin decirlo, lo queremos dar a conocer ahora, siquiera como un pensamiento en voz alta. La tal Kuda, de nacionalidad argentina, es un pez gordísimo de la herejía progresista y del funesto connubio cristiano marxista. Su prontuario, que puede seguirse amplísimamente en las redes, la retrata como la persona indicada para el puesto devastador que le han asignado, ya que, en efecto, posee todas las carencias necesarias que Bergoglio busca y reclama, desde la carencia de la fe católica hasta la de los escrúpulos morales básicos para defender así, sin remordimientos, cuantas pésimas y aborrecibles causas no debería defender jamás un bautizado fiel. Es, en fin, la Kuda, un engendro abominable típico de lo que hoy se conoce como la Iglesia conciliar, un fruto ópimo de la putrefacción modernista. Los detalles de su itinerario proselitista resultan espeluznantes. Reporteada por un órgano afín a su militancia zurda, da un par de respuestas que nos parecen altamente significativas para entender el malicioso Traditionis Custode. Dice, por ejemplo, que para hablar de Dios preciso una mediación. El periodo medieval utilizó una mediación como mediación a la filosofía. En el siglo XX, a partir de Latinoamérica, la teología va a hablar de Dios a partir del clamor de los pobres y toma como mediación la sociología. Ese es el método de la teología de la liberación. Dice Caponetto a estas declaraciones, no hay mucha sutileza que descifrar. La sociología reemplaza ahora a la teología, y una clase social, la de los pobres, es el punto de partida del creyente. Para más señas, no se trata de practicar una virtud, la prudencia, sino de un ejecutar método, el de la dialéctica clasista, sociomorfismo en su más crasa expresión. Dice después la Kuda que en la teología del pueblo, ideología a la que describe explícitamente Bergoglio desde su fundación setentista, se utiliza el símbolo, el lenguaje simbólico de la cultura popular, el arte, el lugar del trabajo, la comunidad. No usa el lenguaje de la palabra, sino el del arte y la estética que se expresa en otras liturgias. Interrogada directamente sobre si Bergoglio es peronista, ofrece una respuesta de antología. El peronismo es una práctica política local argentina, que comienza con y lleva el nombre del general Perón y que va teniendo las adaptaciones propias en diferentes contextos. El Papa, como es argentino y fue parte de ese movimiento cultural y político, obviamente cuando habla uno dice, eso es peronismo. El Papa es argentino y cuando hace interpretaciones de la política tiene vocabulario propio del peronismo. El peronismo es parte de la cultura argentina, no es un partido político, es el modo de hacer política de la Argentina. El Papa comparte la línea de los teólogos del pueblo, como los sacerdotes Lucio Guerra y Rafael Telo, que estaban en contacto con las organizaciones de los trabajadores, con las villas, con los militantes sociales, católicos preocupados por lo político y los problemas sociales. Si están del lado del pueblo, obviamente el partido que los representa es el justicialismo, lo que se conoce como peronismo. Entonces no es ser peronista, sino que cualquiera que se pone del lado del pueblo termina usando un discurso peronista, un discurso popular. Tampoco hay sutilezas para descifrar. El peronismo sería una especie de forma mentis omniabarcadora y omnisciente, una bóveda cosmovisional
bajo cuya pinta techumbre no puede dejar de colocarse nadie que esté al lado del pueblo. En otras palabras, es en el peronismo donde habitan los visibilita et invisibilita hominis, y fuera de él todo es oligarquía y barrio norte. Hay ciertos réprobos, claro, que se llaman católicos sin aceptar el subtum praesidium del peronismo. Esta gente católica, nos aclara, es la continuidad del catolicismo a favor de la dictadura. Ahora dice Caponeto, juntemos las partes de este tosco y salvaje rompecabezas y van a ver ustedes como si esto que dice Caponeto es cierto, estamos ante el cumplimiento de las profecías que hablan de la bandera comunista ondeando sobre el Vaticano y de los errores de Rusia habiendo llegado a la cúspide en la Iglesia. Bergoglio ataca, persigue y virtualmente suprime la misa tridentina por todas las razones graves, sustantivas y profundas que con entera justicia le han reprochado los tradicionalistas. No lo negamos, adherimos. Es lícito decir que este hombre odia la tradición, tanto como proclama su amor al mundo moderno y a la revolución. Es lícito interpretarlo y señalarlo como un renegado de las fuentes espirituales, doctrinales y litúrgicas en las que se han abrevado siempre nuestra Santa Madre. Pero le importa a un Belín la liturgia, y su lucha en este plano es sólo accidental, no sustancial. Suprime la misa tridentina porque con su testa vulgar, su corazón plebeyo y su mirada hemipléjica obnubilada por la ideología, cree que el vetus sordo es de los ricos, los oligarcas, la clase alta, los country cerrados, los antipueblo. La detesta por razones sociológicas, no teológicas, por metodología dialéctica, no por preocupación por la lex orandi. Y la suprime porque, como bien dice su vocera, la CUDA, él está con otras liturgias que no necesitan el lenguaje de la palabra sino la estética popular, el arte de la resistencia, grasa, descamisada y en patas. Lo dijo premonitoriamente Perón el 1 de mayo de 1955 en un acto en la Plaza de Mayo por boca de su secretario general de la CGT, Eduardo Buletich, a quien tenía físicamente a su lado cuando rebuznó la siguiente: nosotros los trabajadores preferimos al que nos habla en nuestro idioma, que entendemos, y no al que nos reza en latín, que no entendemos, que sigue de cara al altar y de espaldas al pueblo. Dicho esto, 7 años antes de la apertura del Concilio Vaticano II. Por lo que no sería desacertado decir que la eclesiología peronista el Novus Ordo fue una conquista gremial de los trabajadores. Si alguien le recordara a Bergoglio que con el Novus Ordo siguen siendo posibles el canto gregoriano, el latín, el griego en el Kyrie, el altar coram deo, la comunión de rodillas en la boca y la solemnidad del celebrante y de los fieles, igual le molestaría la nueva misa y sacaría un motu propio aboliendo la Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II y Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, que intentaron, cada uno a su modo y con sus limitaciones, ponerle coto al Novus Ordo devenido en show. Porque lo que irrita, subleva y encoleriza a Bergoglio, contra toda práctica elemental de la misericordia, es que todavía hay católicos apostólicos romanos, que todavía queden quienes reclamen la junta de la lex crescendi, lex orandi, lex vivendi, como la manifestación convergente y unitiva de la verdad, el bien y la belleza, que aún existía la amenaza y el peligro, sobre todo en los jóvenes, de requerir, gozosos, ya no la perspectiva clasista y sociológica que Bergoglio y los peronistas proponen, sino la mirada teológica subspecie a eternitatis, en síntesis, que todavía sobreviva, a pesar de largas décadas de lavado de cerebro postconciliar, la conducta de aquellos que valoran y cuidan la liturgia, ya no como adorno decorativo, sino como la irrupción del cielo en la tierra. Amén a eso. Desconocer la liturgia celeste, llegó a escribir Jean Cordon, implica rechazar la tensión escatológica de la Iglesia, instalándola en este mundo, secularismo, e evadiéndose de él, pietismo. Desconocer la liturgia celeste es en el fondo olvidar que la plenitud de los tiempos invade sin cesar nuestro viejo tiempo para hacer los últimos tiempos. Es decir, añado yo, el último periodo, desde que asciende nuestro Señor hasta que vuelve la parusía para el fin del mundo, que es un tiempo de prueba, los combates de los últimos tiempos. Es retroceder, sigue Caponeto, a antes de la resurrección y recaer en una fe vacía. He aquí la enemiga de Bergoglio, la liturgia que pueda y deba hacer de puente entre los hombres y Dios, entre lo terreno y lo celeste, entre el tiempo presente y el parusíaco. Ese vivir litúrgicamente, dirá Guardini, que movido por la gracia y orientado por la Iglesia es convertirse en una obra viva de arte que se realiza delante de Dios Creador, sin otro fin que el de ser y vivir en su presencia. Quien tenga dudas de esta hipótesis que esbozamos, piense un momento en cuáles son las celebraciones y los celebrantes que resultan de la predilección de Bergoglio.
las misas villeras perpetradas por el curerío montonero, los candombes del padre Pepe, los circos afrentosos de Monseñor Oscar Miñarro, celebrando, entre comillas, en una playa panameña de modo cuasi obsceno, los aquelarres domingueros en multitud de parroquias periféricas o centrales, o el espectáculo ramplón montado por él mismo cuando de visita por Brasil, Verbigracia colocó una pelota multicolor a la vera del sagrario de Lara en que se suponía estaba consagrando. Es que el clasismo, enseñaba Genta, aborrece la jerarquía, el señorío o el rango, tanto como se gloría en las masas, las multitudes y las muchedumbres. Pongamos un ejemplo que no debe olvidarse. El 20 de octubre de 2018 en la Basílica de Luján tuvo lugar un acto blasfemo encabezado por el entonces obispo de la diócesis, Monseñor Radrizzani, secundado por algunos otros clérigos y con la anuencia, el saludo y beneplácito particular de Bergoglio. Se trató de una misa, entre comillas, político-sindical para apoyar masivamente al delincuente peronista Pablo Moyano y evitar su pedido de captura y de encarcelamiento. Al terminar la agraviante parodia, el que fungía de obispo sustituyó el ite missa est a su versión castellana habitual por un lunfardismo irreverente, diciendo: terminó, rajen. El hecho produjo gran indignación social y voces de distintas procedencias dejaron oír su repudio. El que cayó a sabiendas, según Caponeto, es Bergoglio. No fue la única misa lujanera convertida en candombe político, en vulgar carnestolenda y en acto profanatorio. Macri y Fernández, simétricamente estultos y depravados, tuvieron la suya el 8 de diciembre del 2019, denominada Misa por la Unidad y la Paz. El sacrilegio quedó consumado delante de todo el país y con el respaldo de la Conferencia Episcopal en pleno. Bergoglio, claro, de parabienes. Tan conforme como cuando Marcelito Sánchez Sorondo les ofició misa privada en el mismísimo Vaticano a Alberto Fernández y a su actual Barragana, dándoles ambos la comunión, es decir, alguien que estaba en adulterio. Sucedió el 31 de enero de 2020, un sacrilegio del que algún día deberán rendir cuenta. No quisiéramos ser malinterpretados. Por supuesto que Traditionis Custodiae es un ataque a la liturgia tradicional y perenne de la Iglesia y que la prioridad es defender la verdad en ese ámbito. Por supuesto, asimismo, que creemos por enésima vez que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica. Lo que tratamos de decir es que Bergoglio no encara esa batalla por el celo teológico, eclesiológico, litúrgico. La encara como una fase más de la lucha de clases. He aquí la tragedia, el drama, la conmoción fatal. Quien ocupa el solio de Pedro es un agente de la insurrección clasista, variable clave en la revolución mundial anticristiana. Una tarde de primavera de 1992, Bergoglio me invitó a visitar la sede de la Vicaría de Flores, de la que entonces estaba a cargo. Creo recordar que el primer tema de conversación que sacó fue sobre el Opus Dei. Me preguntó concretamente si era cierto que yo estaba esbozando un artículo crítico contra la obra, y cuáles eran para mí las principales razones de ese rechazo por el que se mostraba interesado. Traté de ser veraz y profundo en mi síntesis y le dije, palabras más o menos, que en mi opinión lo malo del Opus Dei de Escrivá era que constituía la negación más palmaria del Opus Dei de San Benito, esto es, que sustituía el culmen de la devoción tradicional por los descalabros de la devotio moderna, matriz desde la cual se engendraban otros tantos errores modernistas en variados y fundamentales ámbitos. Me miró sin asentir ni negar, pero agregó esta observación: sí, pero no se olvide de todo ese tema del elitismo político, lo que traducido al lenguaje ideológico argentino y porteño significa: mire que son gorilas, esto es, antiperonistas. No fuera cosa que a mí se me diera por la prevalencia de la teología sobre la sociología. Para explicaroslo, lo que dice Caponeto que le dijo Bergoglio es algo así como diciéndole: mire que son ricos, ¿vale? Clase alta. Cuando salí de la vicaría, sobre la calle Condarco, di la vuelta sobre la avenida Avellaneda. Allí está aún la parroquia Regina Apostolorum. Recé ante su imagen regia y supliqué, precisamente ante ella, que nos concediera la gracia de tener buenos pastores. 30 años después, y a la vista de los funestísimos hechos que hoy demuelen a Roma, llevándola a los lindes mismos de la apostasía, impetro la misma súplica a la reina de los apóstoles, Antonio Caponeto. Bueno, esto me parece que es bastante esclarecedor, pero a mí me gustaría añadir que me da la sensación de que al final todo esto es que es muy triste. Se va a traducir en lo siguiente:
Todo esto son castigos de Dios. O sea, ya estamos en los castigos. Que nadie empiece a esperar la gran tribulación material. Esto ya son castigos. Y me da la sensación de que al final, porque lo he visto, que haya misas tradicionales que son incapaces de criticar la apostasía rampante. El Señor no sé si le va a gustar que, y esto lo dijo Taylor Marshall y me parece que lo dijo muy bien, fue algo así como que no por poder tener la misa tradicional vamos a callarnos la verdad, es decir, te dejo que des misa tradicional si no eres crítico con lo que está pasando, si te quedas en tu sitio, si te quedas tranquilito, si no haces nada, y te doy la galletita de la misa tradicional. Y el doctor Taylor Marshall lo decía, primero la verdad y luego la misa tradicional, es decir, no por tener la misa tradicional, para que nos dejen tranquilos vamos a callarnos. Porque puede que eso al final fuera hipocresía también. Que todo se estuviera cayendo alrededor. Nosotros que hemos estado, que hemos observado, asistido a tantos abusos litúrgicos, si, por ejemplo, yo no tengo una parroquia donde hagan misa tradicional cerca, si yo encontrara una misa tradicional cerca, y eso significara que yo no voy a volver a ver ningún abuso litúrgico más, ningún desbarre doctrinal más en la misa, pero me dijeran, a cambio de que te calles, cierres el canal o dejes de hablar en público de todo esto y de intentar por tus medios de laico y letrado y parco defender a la Santa Madre Iglesia, yo le diría no. Porque con todo lo grande que es eso, aún es más grande otra cosa, la verdad. Y puede que hayamos llegado a un tiempo tan grave, que se empiecen a corromper también los que están dando misa tradicional, a cambio de callarse. Es que no nos podemos callar. No nos podemos callar. No podemos callarnos porque si nos callamos por poder tener aunque sea una misa tradicional, me da miedo pensar que entonces incluso podamos ser cómplices. Mucho peligro con esto, ¿eh? Yo estoy pasándolo muy mal. Pero quería hacer este vídeo para dar a entender que, según las palabras, el testimonio de Caponeto y todo lo que estamos viendo, ya se haya cumplido la bandera comunista ondeando sobre Roma. Ya está, es esto. Y al igual que si esto que dice Caponeto es cierto, no se está persiguiendo la misa tradicional por cuestiones teológicas, sino sociológicas, es decir, de lucha de clases, de una falsa lucha de clases, como si la gente pobre no fuera misa tradicional. O sea, como si gente de todas las clases no fuera misa tradicional, por favor. Cualquiera que se acerque lo puede comprobar. Si esa guerra que se le está haciendo a la misa tradicional no es por cuestiones teológicas, que también, pero no es el principal, porque si fuera por razones teológicas sería todavía más interesante, pero no se lleven a engaño. Si vivimos los tiempos del anticristo, si Cristo es la excelencia, el anticristo es la cutrez, ¿vale? No esperemos que sea por grandes razones teológicas, no, por una lucha de clases absurda, que quieren destruir a la Iglesia mirando a la Iglesia como si fuera la sociedad. Ya han destruido a la sociedad dividiéndola entre clases y si no hay división de clases, ellos las dividen y crean a clases artificialmente y las ponen a luchar entre ellas. Mirad la ideología de género. La ideología de género ha cogido al hombre y a la mujer, los ha separado y los ha puesto a luchar entre sí. Y cuando ya los ha dividido, ha ido a por el hombre, al hombre lo ha dividido contra sí mismo en diferentes géneros, fluidos, no sé qué tal, y lo pone a luchar contra sí mismo también. Y a la mujer lo mismo. Pues la Iglesia está intentando, es una mirada divisora, que lo divide todo, es la mirada del diablo, ¿vale? Entonces, al final, es la fe de cada uno. Por ejemplo, imaginaos una abuelita que está rezando ante una imagen que no es de un santo. Imagínate que se ha encontrado, no sé, una imagen, un juguete por ahí de su nieto y es una señora muy mayor y se piensa que es un santo y está rezándole día y noche. El Señor va a mirar esa fe. Solo que ella ha tenido un error por sus capacidades mermadas.
Si estamos en la gran época de la confusión, hay que perseverar todo lo que se pueda. Oye, que si estás en misa no Novus Ordo y no paras de ver abusos doctrinales, no paras de ver herejías en las homilías y tal, y puedes ir a una misa tradicional, vete a la misa tradicional, porque no vas a encontrar eso. Lo más probable es que no lo vayas a encontrar en ningún momento, pero si por ir a la misa tradicional, que es lo que se ha hecho con Traditiones Custodes, Traditiones Custodes se traduce como custodios de la tradición, pero no en el sentido de que la cuidan y la transmiten, sino como carceleros, es decir, yo pongo peaje a la misa tradicional con Traditiones Custodes, que es que si tú te callas, si eres dócil, te la doy. Te doy el permiso para celebrarla. Pero si eres un contestatario, pero a ver, contestatario, vamos a poner las cosas en su justo contexto. Es lícito resistir lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, si eres bueno, te doy la misa tradicional y tan contentos. Pues no. Eso no es así. Eso no es así. Si los hombres de Dios nos abandonan y nos quieren hacer peaje, incluso con algo como la misa tradicional, pues primero Dios y luego los hombres. Y si los hombres de Dios han abandonado a Dios y están utilizando las cosas de Dios para hacernos tropezar, pues eso no es así. Eso no es así. Porque al final el que se calla parece que es cómplice, es que yo no lo sé, pero parece que es cómplice. Entonces estar yendo a misa tradicional, estar contento y estar callado. Cuando están todos los colegios católicos en España y en el mundo prácticamente apoyando la Agenda 2030, todas las conferencias episcopales, la JMJ, el Vaticano, todos. Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Es que se nos ha hecho la guerra, se nos ha declarado la guerra, porque se la ha declarado a Dios, utilizando el nombre de Dios. Entonces, ahí está la guerra, ahí está la batalla. Y hasta la misa tradicional puede ser usada como caramelito. Es decir, yo la persigo y solo se la doy a aquellos que se doblegan. Entonces, pero eso es morir en vida, porque estarás yendo a misa tradicional muerto por dentro, porque te has vendido, aunque sea por la misa tradicional. Es así de difícil lo que estamos viviendo, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Bueno, ahí lo dejo. Quis ut Deus.